Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lecho Visa, biografías e historias de la historia. Amigos, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, su programa favorito de historia y biografías, e historias de la historia y biografías de la historia y de la gente que escribió las biografías a veces en la historia. El día de hoy, como todos los putos días, estoy aquí con mi amigo Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias El Cacas. Conocido en el bajo mundo de los podcasts como Lechu. Como Lechu. Un bajo mundo de los así, un piquero, güey. Sí, en el bajo. Sí, güey, somos el piquero de los podcasts, güey. Así es, pero dentro de ese piquero somos los que saben de historia. Ajá, y los que los queremos mucho. Exactamente. Están bien ustedes bienvenidos al número 18 de su podcast favorito, si es que no tienen otro. Exactamente. No, yo creo que ya debe haber mucha gente que sí, legítimamente si eres somos... esa persona que espera el martes para escuchar a un servidor y a ese servidor también de ustedes. ¿Y no eres ninguno de nosotros? Y no eres ninguno de nosotros, o alguien que comparte sangre directa con nosotros, te quiero mucho. Sí. Te amo. Provocas cosas en mí que ninguna otra persona ha provocado. Como reproducciones. Como reproducciones o ganas de vivir. En fin, para los que se incorporan el día de hoy, como todos los demás días, ¿qué pedo? Normalmente... Siento que es como cuando llega un morro nuevo el segundo día, así de que, ay, pues siéntate y te explicamos de qué se trata. Y ya los vatos en segundo de kinder así despejando ecuaciones, es ¿no? como la escena de Community, cuando llega el pinche Childish Gambino con su pizza y todos están incendiándose. Es como, ya. Haz de cuenta así, porque si escuchas no nuestros primeros podcasts, si escuchas nuestros primeros episodios de Los Bardos, como que estábamos más, pues viendo qué pedo. Ahorita ya es como de, mira, me voy a encuerar mientras te cuento la historia de cómo explotó el reactor de Fukushima, güey. Exactamente. Pero bueno, eso no le voy a contar al Lechu el día de hoy. De lo que trata Los Bardos de la Historia, para los despistados, ya sea yo o ya sea Lechu, le cuenta al otro una historia de la historia o la vida de alguna persona que nos parece interesante o lo suficientemente cagada como para hacer 40 minutos más un break de comerciales. Que sigue vacío por si alguna marca quiere patrocinar. Así es. La persona que está escuchando la historia no tiene ni puta idea de lo que le están contando, ni tampoco de matemáticas, eso lo puedo asegurar. El día de hoy, a mí me toca contarte una historia, okay. Y como es tradición en Los Bardos de la Historia, te voy a dar una pista pendeja para que trates de adivinar de qué es. Ok. La pista pendeja es bigotes y fantasmas. Fíjate que bigotes instantáneamente me lleva a la Revolución Mexicana. Ajá. Pero el pedo es que todos traían bigote. ¿Sí? Entonces, no te sé, bigotes y fantasmas, pues sí, como alguna leyenda de la época revolucionaria, güey. Puede ser. Ok. Es lo más cerca que has estado. Ciertamente la pista no era tan original, pero okay. Si no la adivinaste, señal de que no sabes la historia, eso me da gusto. Ok. Pero sí vamos a hablar de la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera. Ajua, sí, señor. Entonces, pues, ¿estén ustedes listos? Yo voy. 20 de noviembre de 1910. Todo iba bien, no todavía salvo. Hasta que su capa se atoró en la aleta de un cohete. Da inicio el levantamiento armado contra Porfirio Díaz y su gobierno de 30 años. Un movimiento que sería exitoso y que en poco tiempo, el 25 de mayo de 1911, para ser exactos, conseguiría la renuncia del dictador, quien se exiliaría a Francia para no volver nunca, jamás, nunca. Aunque ahí no termina la cosa. La salida de Díaz solo daría pie a una serie de matanzas, traiciones y violencias. Me encanta que lo digo bien feliz, ¿no? Se murió un chingo de gente. Ahí están las matanzas. Que sinceramente no tengo ganas de platicar hoy porque la violencia me da asco. Ay, porque Revolución nos da por un chingo de capítulos. Sí, porque no he leído lo suficiente como para poder contarles de la Revolución Mexicana. Si algún día hacemos un episodio de la Revolución Mexicana, lo primero que van a ver es 3 horas en el episodio, porque me encanta la Revolución Primera Mexicana. Parte. Pero lo importante que debemos destacar es que la Revolución Mexicana fue un movimiento que cambió para siempre el destino de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí, excelente. No quería pelearme todavía. Yo sé, debatible. Sí, debatible, seguimos igual. Todos sabemos de la persona que originó esta revuelta. Aquel que después de escapar de prisión en México, publicó desde San Antonio, el 5 de octubre de 1910, el Plan de San Luis. ¿Qué estás haciendo? El Plan de San Luis, en el que invitó al pueblo a levantarse en armas ante la injusticia de Díaz. Un jinete que cruzó el río Bravo por la zona del Valle de Juárez, escoltado por un centenar de hombres, la mitad de ellos estadounidenses y un italiano.
No tiene nada que ver con la historia, pero me dio risa que trajera un italiano. ¿Qué hacía ese italiano perdido? Sí, vamos a revolucionar América. Dale, bambino. A lo piccolo revolucionario. Oh. De vestimenta y sombrero elegante, barba de piocha, estilo francés, frente abultada y ojos expresivos. Su baja estatura, complexión y modales contrastaban con la figura imponente de sus seguidores. Hombres altos, con cananas cruzadas al pecho, fusiles, pistolas, pechotes y Siento sombrero. que estás describiendo a Floyd Mayweather. ¡No! Sí, un hombre enano con piocha y 10 gorilas alrededor de él. Bueno, sí. Pero bueno, también los fusiles. Pero sombrero... Dime que los guarros de Floyd Mayweather no traen fusca. Sí. Sombreros de ala ancha. Ya, esos ya no okay, son ya, sombreros, ya traen gorritas. Simón. Dispuestos a todo, incluso a morir. Ok. Este hombre era Francisco I. Madero. Acompañado de su clica. y su incondicional amigo Madero. Madero. Francisco, que venía con su amigo Madero. Siempre de la mano. Dato curioso de la historia. ¿Sabes qué significa la I? Estaba esperando a que lo preguntaras. A ver. Fuera de mame. Porque me acuerdo que tuve la misma pregunta cuando en mis años mozos de estudiante de primaria, donde mi única materia que me interesaba era la historia. Uh-huh. Y pregunté lo mismo, ¿no? Como qué verga es la I. Y me dijeron muchos... No digas verga. y Muchacho grosero. Me dijeron que la I era... Que muchos pensaban que era por algo más simple, pero la I era de Indalecio. Ajá. Pero en realidad lo más probable es que haya sido de Ignacio. Efectivamente. Y de hecho... ¿Aprobé, profe? Sí. Y de hecho no era una I latina, era una Y. Uh-huh. Y por alguna razón se les hizo lógico que era Indalecio. Pero es curioso porque antes algunas palabras se escribían con Y. Como tal es el caso de Ignacio. Ah, ok. Yo siempre pensé que era con latina. No, pues en ese caso. O sea, yo hubiera visto en la biografía. Ajá. O en la monografía que pedí en la primaria una Y. Hubiera pensado que era Francisco Junuen Madero. Junuen. Yamilet. Francisco Yurem. Yurem. Francisco Yamilet Yurem. Yasuri Yamile. Yasuri Yamilet Madero. El libertador Mi nombre de México. es Yasuri Yamile. Armó revolución y ya lo renuncié. Yasuri Yamile. Así llegó, precisamente. ¿Eso era el plan de San Luis? Ajá, pero se cagaron todos y dijeron, no, güey, Ignacio, mejor que sea Ignacio. La historia de Madero y la revolución es bien conocida si pusiste aunque sea un gramo de neurona en la clase de historia durante alguno de los pinches 9 años de educación primaria y secundaria que nos dieron sobre la revolución. Paréntesis, me mama que hay muchos años, como bien lo dices, en la escuela, primaria y secundaria, donde solo te repiten otra vez la historia, sí. ¿Sabes? O sea, y siento que está como muy acorde a este rollo de que clases empiezan en septiembre, entonces empecemos por la independencia, y siguiente año, hablemos de la independencia, y luego hablemos de la independencia. Yo creo que no es de a gratis, güey, que se empezara como por eso en el año escolar, ¿sabes? Claro. Porque ni siquiera, bueno, es que yo dependía del maestro, ¿no? Porque había unos que sí se iban por orden, ¿no? De que las culturas primigenias de Mesoamérica sí. Y ya, pero habían otros que sí empezaban como con el pedo de los revolucionarios de la revolución. Güey, el primer tipo de maestro, güey, neta como me mamaba, es como, güey, clase de historia, y honestamente cuando entras a clase de historia y vives en México, uh-huh. Lo que asocias es, güey, balazos. Sí, claro. Plomo. Pero lo que llegaba ahí, una vez constituida la separación de la Pangea, sí. Dentro de nuestro territorio, que en ese entonces abarcaba desde el Carolina del Norte hasta Lima, Perú. Sí, porque además México era enorme, ¿no? Sí. Había básicamente 2 bacterias, un perro pelón y el primer elote. Y es como... Y de ahí se hizo una pinche civilización. Pero me mama porque es como, profe, ¿y cazamos mamuts? No, en México nunca hubieron mamuts, solo habían elotes y aprendimos a cazar elotes. Atrapábamos opilotes a pedradas. Yo me acuerdo, ahí estuve ahí. Exactamente. Porque además, es que ese es el pedo con la historia y es un estigma que queremos quitar aquí en su podcast, que es, la historia no es aburrida, la historia es muy entretenida, es como, pues, todo es historia, ¿sabes? Sí, sí. Y las mejores narraciones y las mejores, pues sí, historias vienen de sucesos históricos. La historia es el chismecito que impacta en las civilizaciones. ¿Cuál es el problema? Que desde la escuela nos han enseñado con este tipo de... Y no tengo nada contra ese maestro, pero no mames, señor. No mames, o sea, se puede hacer más interesante sí, que... Claro.
Y entonces fue cuando el maíz evolucionó a todos los 50 tipos que tenemos. Mañana quiero que me traigan una maqueta de cada uno de los 50 elotes que tenemos en México. Y como, profe, ¿y los balazos? ¿Y los balazos? Se van a numerar de 1 al 50 y les va a tocar traer un elote diferente. Y el vato que chingó elote amarillo, así de Sí, súper güey. plato, así de que un elote que solo se da en la sierra Sí, de San güey. Luis. El vato trajo peyote en lugar de elote. Así que, profe, ¿era esto? Pues no, pero ahora que mencionas el peyote es interesante. Como Bueno, las pero ahora que culturas. mencionas, me lo voy a llevar. El maestro bien marihuano, güey. No, mira, ya no te quiero reportar, pero matanga, dijo la changa. En fin, Madero. Queremos mucho a este profe al que estamos invitando y va a ser un personaje recurrente en los bardos de la historia. Sí, el profe de historia de 70 El años. profe güey. Indalecio. El profe Indalecio. Que lo bautizaron así en honor a Francisco y Madero y luego se enteró que no era por Indalecio. Indalecio, güey, pero pues ahí sí Sí. ya te chingas. Ay, Dios mío. José Indalecio, porque todos los señores de esa edad se tenían que llamar José. Sí, Pepe Dalo. Pepe Dalo. Pero lo que muchos no saben fueron los motivos ocultos y las prácticas secretas que llevaron a Madero a decidir dejar todo por una lucha libertaria que en ocasiones parecería ajena a su situación de vida. Motivaciones que la historia oficial, como la que cuenta el maestro José Indalecio, ha dejado de lado. Hoy te contaré esos motivos secretos. ¿Tú has Ok. escuchado algo sobre los motivos secretos de Madero? De por qué lo de la neta no sé, o sea, sé que Madero era un Chiquito. Era chiquito, pero pues eso no le impedía partirte tu madre. Yo creo que fue un reto, ¿no? De que, me ves chiquito, pero ¿cuánto que quito al puto presidente? ¿Sabes qué? Esos 45 centímetros que me faltan para llegar a los 2 metros son los 45 vergachos que les voy a meter a cada uno de ustedes. Pues no, pero algo así. Pero primero conozcamos un poco a Madero. ¿Quién era Madero? ¿Quién era Madero? Nacido el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario de Parras, en Coahuila, pertenecía a una caudalada familia de terratenientes e industriales que habían hecho su fortuna haciendo contrabando de algodón inglés durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Coahuila, tierra de gente bonita. Y que vendían un chingo de algodón a los que tenían esclavos. Simón. Admitámoslos, en el norte también tenían esclavos. Pues sí, no, o sea, según yo, Sí. el norte, pues era como un Texas, pero pues más hacia abajo, pues, en realidad Pero sí. pagaban en pesos. Pero pues el chiste es que la familia de Madero se hizo estúpidamente rica vendiéndole a los confederados. Se ve que era una familia fifí. ¿Quiénes eran los que creían en la esclavitud? ¿Los confederados? ¿Los republicanos? Los estadounidenses. Los estadounidenses. Los americanos. Los blancos. Los blancos. The whites. Vivió su infancia entre la hacienda, moviéndose con la comodidad de un terrateniente de la época. A este cabrón no le faltaba nada. Era como un güey de las lomas. Apenas tenía 12 años cuando junto con Gustavo, su hermano menor que le faltaba un ojo, creo que ahí todavía no le faltaba un ojo, ingresó al colegio jesuita de San Juan en Saltillo. Y años después fue enviado a estudiar al extranjero, enfocando su formación profesional en el comercio y la administración, como cualquier cabrón rico, güey. Dato curioso para cuando hagamos la primera trivia por un regalo de Lecho Visa, Gustavo es por quien se le nombra así a una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, la Gustavo Madero, delegación donde crecí mis primeros 10 años. Ah, de Andalesio. Exactamente, Gustavo Américo Américo Madero. De ahí saltó a Estados Unidos porque el cabrón tenía un putero de dinero. Estudió en Baltimore y en San Francisco. Posteriormente pasaría a Francia, donde ahí su vida cambiaría para siempre. Pues tras leer la obra de Allan Kardec, el padre del espiritismo, y participar en una sesión en la que supuestamente una voz le dijo que sería presidente, se convirtió en un creyente de dicha doctrina y de la vida después de la muerte. Básicamente, Madero se volvió espiritista, No mames. ¿sí? Pero, ¿qué es el espiritismo? Ahí te va un pequeño resumen. 2 horas. 2 horas. Pues si está larguito. Si quieres, dale otro trago a tu trago. Fundado por Allan Kardec, quien en realidad se llamaba Hipólite León de Nizard. Pero pues, suena más chido Allan Kardec. Buen hombre. Hipólite León de Nizard Rivali.
Dato curioso, Rivali es un personaje de Legend of Zelda Breath of the Wild, quien se dedicó a sistematizar el espiritismo cuando por primera vez en 1854 escuchó hablar de los fenómenos de las mesas parlantes. Estas sesiones donde las personas se reunían para invocar espíritus alrededor de una mesa, las clásicas. En realidad él no fundó el espiritismo porque el espiritismo es una mezcla pues mucho más antigua de diferentes creencias, religiones, credos, prácticas, pero lo que él hizo fue darle como un sentido, como ponerle reglas, ¿no? Básicamente él fue más o menos todos los espiritistas en qué creen y él creó como las reglas del espiritismo. Okay. Básicamente lo que hizo San Pablo con la religión católica. Como un punto de referencia para algo que estaba por todos lados. Exacto. Y entonces mucha gente dijo, eso me hace sentido, vamos a hacerle caso al señor Kardec. Kardec se convenció de la existencia de una región espiritual que era habitada por las almas una vez que abandonaban el cuerpo. Luego de revisar una serie de escritos psicográficos y asistir a una serie de sesiones espiritistas, donde según él, sus preguntas eran contestadas por la medium de manera precisa, profunda y lógica, Kardec escribió el libro de Mediums y los espíritus superiores. Esto declaraba Kardec en uno de sus libros y que nos ayudará a entender un poco la doctrina espiritista. Adelante. Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración de la humanidad. Cuando estos espiritistas hablan de Dios, ¿están ligados como al Dios católico? Algo así, o sea, porque hablé como moped. Algo así, mi querido amigo. Hoy vamos a hablar de los espíritus. Pues algo así, güey. Realmente no me metí tanto a estudiar del espiritismo, pero sí. Y qué bueno, la verdad. Sí es como un tema, como Dios sí lo ven como el Dios occidental, más no es, ¿sabes? Como la figura Yahvé del catolicismo, del judaísmo, sino es como el ser superior, pero sí está un poquito encasillado como Dios. O no es más como este Dios masónico de no necesariamente una religión, sino un ser superior. Sí tiene que ver con eso, ajá. Pero sí tiene como una visión un poquito más como monoteísta, al menos por lo que alcancé a leer. Y ellos creían que si tenían el don de hablar con los espíritus, era porque estos espíritus eran enviados precisamente de este Dios para contarles, pues, como secretos que ellos descubrieron después de la muerte, que les pueden ayudar a las personas espiritistas a mejorar el mundo. O sea, era una religión benigna, por así decirlo. Estos son los principios del espiritismo contenidos en varias de las obras fundamentales de Kardec. La existencia y unicidad de Dios como primera causa inteligente. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Que es lo que te digo que sí tiene que ver mucho con el Dios judeocristiano. La existencia de espíritus, seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Como podemos ver, este güey se metía a muchas cosas. Sempiternos con predisposición hacia la inteligencia, aptitud que desarrollan al evolucionar. Para encarnar en un mundo material, el espíritu se une a un cuerpo físico por medio de la periespíritu, envoltura semimaterial que rodea al espíritu. Es decir, el espíritu ya existe, Simón, pero para encarnarse como humanos, pues se mete ahí a un cabrón. O sea, un cabrón que nace desde bebé y esas madres. El ser humano, denominado también alma o espíritu encarnado, puede comunicarse con espíritus desencarnados, entre ellos espíritus correspondientes a fallecidos terrestres. O sea, solo hablan con espíritus de otros humanos que ya trascendieron. A través de algún medium. O sea, no puedes llegar tú y ¡espíritu! O sea, y no va a llegar y ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? O sea, necesitas un medium. Simón. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber alguien especial. Porque si todos somos especiales... Nadie lo es, como nos dijo nuestro Dios y Salvador Omar Chaparro. Necesitas que alguien tenga el resplandor. Sí. Ley de causa de efecto. Es el mecanismo de retribución ética universal a todos los espíritus según el cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos y decisiones pasadas. Eso no tiene nada de espiritual, o sea, es como si la cagas antes, pues se te va a regresar. La purificación de una falla se realiza mediante el arrepentimiento y la expiación necesaria para la corrección. Reencarnación. Es el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de evolucionar. Entonces ellos creían en la reencarnación.
Responsabilidad individual. El estado de la vida presente del ser es debida únicamente a sí misma. El mismo espíritu es quien, antes de encarnar, elige las pruebas y circunstancias por las que pasará, consolidando así la ley del libre albedrío. O sea, ellos creían en el libre albedrío. Dios no establece premios o castigos individuales, pero sí leyes universales desde la eternidad. Básicamente ellos sí creían en que si eras bueno, te van a pasar cosas buenas, y si obrabas mal, se te pudría el tamal. Exacto. La relación humana espiritual no necesitaba ninguna mediación institucional. Una espiritualidad natural es suficiente e incluso más apropiada para la realización del ser. Por ello, el espiritismo carece de rituales, cultos, templos o personas con privilegios religiosos. Ya te estoy convenciendo, en realidad te estoy De hecho, lo estamos grabando. Ajá, de hecho. Llevando al espiritismo. Te quiero jalar al espiritismo. Para alzarme en armas contra el gobierno de 35 años. Y lo más interesante, en el espiritismo no existen ángeles o demonios entendidos como seres de una naturaleza diferente al alma humana. Los ángeles o demonios tienen todos el mismo origen espiritual y evolucionan o no hacia la perfección por decisión propia. No fueron creados perfectos por Dios y luego cayeron, sino que evolucionaron desde el mismo estado de almas humanas con las que comparten naturaleza. En este sentido, los demonios no son ángeles caídos, sino seres espirituales involucionados. ¿Qué tal? Está cabrón. Y a ese club de calabozos y dragones se unió. Cayó Madero. Madero estaba entre unirse a la banda de guerra o el club espiritista. Madero decía, tengo que meter optativas, no mames, está ajedrez, macramé, League of Legends y los espiritistas. No, mejor los espiritistas, no, sí, mames. League of Legends está cabrón, no han inventado la computadora. Esos güeyes están locos. Esos güeyes dañados, le gritan a una pinche máquina. Dato curioso. Ellos creían que Jesús de Nazaret, aunque era humano, que Jesús de Nazaret era humano, pero que era el mayor modelo a seguir por su legado moral. Ok. En fin. O sea, no lo tenían como un dios, pero sí como el máximo ejemplo de perfección humana. Entonces, si nos damos cuenta, para alguien que nació en una sociedad profundamente católica, como lo es la sociedad mexicana y la sociedad rica, ¿sí? Mexicana sobre todo, bueno, no todo, en ese tiempo todos, sí. Un espíritu, en ese tiempo todos, güey, pero no te hace tanto ruido como católico como esto que te dicen, ¿no? O sea, porque no se sale tanto de tu religión, pero sí, pero no. De hecho, creo que no es cambiarle completamente el paradigma a Madero, sino como profundizarlo. Profundizarlo y como que quitarle tierrita, ¿no? Es como, sí, no hay santos y no hay ritos y nomás es como, sé bueno y no chingues a los demás y puedes hablar con el que se murió. Ok. O sea, suena bien. Madero se fue a vibrar alto a Francia. Básicamente, o sea, Madero empezó a creer en las vibraciones altas. Pero esto lo marcaría muy cabrón, o sea, que es algo de lo que quería platicar en este podcast. No es un tema como de, o sea, creía en esto. No. Es un tema que marcó su vida. Marcó su vida y marcó sus decisiones. Y entiendo por qué lo dejaron un poquito de lado, pero bueno, vamos bien. Estas experiencias marcaron a Madero, quien se esforzó por aprender y mejorar sus técnicas de espiritismo. Además, imagínate que estás en Francia, güey, tienes 19 años, una madre, y de repente escuchas una voz que, güey, vas a ser presidente, güey. No mames. Sacre Blue. Vaya. En sus memorias escritas en 1909, Madero apuntó lo siguiente. Cuando me penetré de lo racional y lógico... cuando me penetré de lo racional y lógico que era la doctrina espiritista, concurrí en París a algunos centros espiritistas en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar me manifestaron que yo también era médium escribiente. Desde luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los médiums. Entonces le dicen, no solo puedes ser parte de la doctrina espiritista, tú puedes hablar con los espíritus porque tienes el ron. ¿El ron? ¿No será el don? Silencio, ¿quieres que nos demanden? Me da un chingo de risa porque ese chiste tiene como 30 años, cabrón. Sí, es bueno, güey. Ay, Dios mío. Los Simpson. Un buen chiste nunca muere a menos que lo cancelen. Los Simpson, casita del horror número 5, vayan a verla. En este periodo de su vida, también, esto también es importante, en este periodo de su vida, su hermano menor, Raúl, fallece al agonizar más de 47 horas tras quemarse en la cocina con una lámpara de petróleo. Chinga tu madre, no mames. De repente no suena tan mal la electricidad, güey. Hecho que sería me da culo voltear las tortillas con la mano. Sí. No mames. Sí.
Hecho que sería importante en la vida de Madero, ya que Raúl se convertiría en el primer espíritu con el que Madero conversaría. Y le diría, eres un pendejo. Ajá, es como, güey, nunca tomes petróleo, güey. Te quemas bien cabrón, güey. Ya, güey. Ya, güey. Pues yo qué sabía, A güey. mí no me mandan a Francia, güey, pendejo. Mandan a la puta cocina, güey. Lo que no investigué es cuántos años tenía, pero algo me dice que no era tan grande, güey. No, pues Madero, estamos hablando que tenía que 20 y tantos. Más o menos. Raúl tenía 75, güey. Había un gap importante entre los hermanos Madero, ¿no? Y seguía vivo su papá, increíblemente. Madero tenía 25, Raúl 75, Gustavo tenía 114 años y su papá tenía 391 años. Todo esto gracias al espiritismo. Al dinero. Y todo esto gracias a explotar indígenas en los campos de algodón. Así es como en 1891, Madero regresa a Coahuila, y en medio de la tranquilidad de los vergeles familiares, obviamente estas frases no las inventé yo, Sí, no. y casi para cumplir los 30 años, se inició formalmente en la profesión de la fe hacia el espiritismo. Regresaba constantemente a París, dispuesto a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos, la de ser médium escribiente. ¿Qué es un médium escribiente? Para los que han visto películas, ya sabes, estas películas de donde siempre contactan espíritus y eso, es el güey que cuando están en la mesa de invocación trae su plumita y entra como en trance y empieza a escribir de que no, pues que chingues a tu madre, dice, y que tú te vais a la verga, y que ese güey hay que derrocarlo. 5 de papa, 2 de queso, 5 de papa. Sí, güey, pero pues sí, que empiezan a escribir Simón. así a lo bruto y que se supone que canalizan las fuerzas de los del más allá. Y escriben de que no, pues qué puto el que lo lea, y cosas así. Son medio cábulas los espíritus. El más allá lo vemos como algo súper místico y probablemente si te conectaras y empezaras a escribir, diría algo así como, Madero, salúdame. Salúdame, Madero. Hay un espíritu que quiere que lo saludemos. Saludos. Pero a tu puta madre. Güey, el espiritismo es el omegle de los fantasmas, güey. Admitámoslo, güey. Te arriesgas a agarrar pitos fantasmales por todos lados, güey. De que... El Madero dibujando un pito, ¿no? Ajá, sí. Mandó una dick pic. Sí, estoy canalizando a otro pito, puta madre. Ya es el 15avo de esta sesión. Dibujando escudos de las chivas, ¿no? De estas imágenes cortadas. Arriba el ave. Simón, güey. Un Bugs Bunny mamado, güey. Con playera del Cruz Azul. Oh, me está hablando en este momento el Chaco. De que arriba el Cruz Azul campeón, vamos por el bicampeonato. Puta madre, otra vez. Sí, eso te arriesgas cuando haces espiritismo. Madero decidió esparcir su conocimiento. Me encanta cómo pasamos de estar mamando a... Madero decidió esparcir su conocimiento y crear la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, donde curiosamente él era el único que tomaba notas durante las sesiones. Pues era el único espiritista medium que estaba capacitado. No, nadie más puede. Nomás yo. Chingue su madre el que lo intente. Es más, les voy a cortar las manos a todos. También entraba un poquito, ¿sabes? Como el sentirte especial. Madero presidía las sesiones en las que cada idea, cada párrafo, cada línea era escrita por su mano, cuando se encontraba en trance. En este estado, los espíritus evocados se comunicaban con los asistentes a la sesión a través de la pluma del propio Madero, cuya facultad de medium era de las más desarrolladas del grupo. Esto dice Madero en uno de sus diarios espiritistas. Me pelan la verga. Los demás mediums. Nomás mi pluma raya. ¿Cómo la ves? Pues básicamente. No, estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral, y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme de un joven libertino e inútil para la sociedad. Han hecho de mí un hombre de familia honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla a medida de sus fuerzas. Escribe Madero en sus memorias. O sea, aquí vamos entendiendo un poquito de... Para Madero fue como cuando llevas a tu amigo borracho a un retiro católico. Sigue siendo borracho, pero ahora piensa que no lo es. Ok, no, mal ejemplo, pues, pero... o sea, como cualquier persona que encuentra como una religión, encontró un motivo más allá. Simón. Y él encontraba en las comunicaciones espiritistas
como su motivo más allá. Y el orientar su vida a ese pedo. Y el orientar su vida a ese pedo. Que para mí, o sea, más allá de que no sea muy creyente de las religiones o de todo eso, sí creo en el poder como terapéutico que puede tener esto. Que era, por ejemplo, a mí una vez en una clase me hicieron un ejercicio en el que tenían un chingo de cartas, como con imágenes, ¿no? No eran como tarot, era literal así un güey, no sé, una ventana, un güey haciendo carpintería, cosas comunes, una bici. Pero entonces te decía, saca 3 y dales sentido. Explica como este tema como místico. Pero lo que me explicaba era una psicóloga la que daba esa clase. Y eso me encantó porque decía, pues ya explicas, no, pues es que quizás en estas vacaciones tomé de más, pero me sentía feliz porque me reencontré con mis seres queridos. Entonces esto quiere decir que me siento así. Entonces me decía, ¿te das cuenta que lo podemos asociar con un tema astral? Pero en realidad eres tú que a través de esto te estás proyectando. Y dándole respuestas, ¿no? Y dándote algo respuestas. Que no está ahí a simple vista, Ajá. pero que a través de tal vez estos medios como el espiritismo o cualquier otro, le escarbas hasta encontrarle, güey. Y eso creo que tenía que ver con esto, digo, más allá de que es válido creer que te puedes comunicar con los fantasmas, lo que sea. Al fin y al cabo estás canalizando algo, ya sea del exterior, Simón. o sea, de tu propia mente, que entras como a un estado más allá. Es como la gente que medita, o inclusive la gente que reza y a partir de rezar encuentra respuestas a sus problemas. O en mi caso me pongo hasta el huevo y juego Persona 5 por 15ª vez en el día. Que muchas veces entonces ir al más allá es como ir al más acá, o sea, ver más hacia adentro para explicar lo que pasa ahí. A la más acuata, güey. La más acuata. A la más acuata. Mardero. Mardero. Mierdero. Mar del Plata. Madero guardó sus experiencias durante las sesiones en sus diarios espiritistas. Eso está bien perro, güey. Todas las sesiones de Madero están guardadas porque el güey las transcribía. De las cuales me gustaría presentarte algunas de las más importantes y de las que se desprende la ideología que años después pondría en práctica para incitar una revolución. Los diarios de comunicaciones espiritistas abarcan 2 periodos. El primero de 1901 a 1904. Puede considerarse como los procesos formativos, que era cuando troleaban a Madero, ¿no? Sí, que le decían, chinga tu madre, Madero. Estos años se caracterizaron por las sesiones espiritistas en grupo, donde Madero era el médium escribiente. De 1901 a 1904, las comunicaciones, firmadas invariablemente por alguno de los espíritus evocados, eran dominadas por 2 presencias espirituales de antiguos miembros de la familia de Madero. Raúl, Simón, el pequeño hermano muerto trágicamente años atrás, y José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José. De hecho, hay una misconception, que cuando veían José, pensaban que se trataba de Pepe Madero. No. No mames, no, eres un pendejo. De José María Morelos. Pensaban que se estaba comunicando con Morelos, pero no. Era una persona, digamos, como de... Claro, porque en ese entonces el único José famoso en México había sido Morelos, ¿no? Y José Madero. Y Pepe Madero. Y Pepe Madero. O sea, hoy en día podría ser José también. Sí, también. Uh-huh. O José... Saturnino Cardoso. Ajá. Que no está muerto, pero... Pero pues, su carrera ya está muerta. Sí. Se comunicaba con la carrera de José Saturnino Cardoso. Y de hecho, ahí esto no está comprobado y por eso no lo puse como tal. Pero hay unas teorías que dicen que Madero se comunicó con el mismísimo Benito Juárez. Que dentro de sus diarios espiritistas había comunicaciones con el bomberito. No mames, si Benito Juárez también le entraba duro a ese pedo ocultón. Sí. Digo, si con alguien se podía haber comunicado, Simón, entre enanos se entienden. claro, güey. Entre enanos se entienden. Hablan a una frecuencia diferente a sí, la de la estatura normal. ¿De qué madre? ¿Escuchan eso? como cuando hablaba la hormiga atómica. Y entre ellos escuchaba, estimado, licenciado, qué gusto estarlo aquí bien. Estimado Madero, supe que eras licenciado. Gracias, señor Benito. En fin, las sesiones de los primeros años mostraban a un Raúl que comunicaba su malestar porque ninguno de los asistentes cumplía con la disciplina propia del espiritismo, necesaria para imponer el espíritu sobre el cuerpo y la materia. Les cagaba el palo porque eran unos pendejos. Simón, no se ponían vergas en la sesión. Exacto. Raúl aconsejaba que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool y aprovecharan ese tiempo para la caridad. Eran unos, les decía, paquetones de mierda, pónganse a trabajar. ¿A qué vienen, cabrones? ¿Qué de la verga? ¿No haces tu sesión espiritista? Sí, me está hablando, me está diciendo que soy un pendejo. Tienes razón. También les decía que utilizaran las riquezas materiales otorgadas por Dios para hacer el bien entre los pobres, que dominaran sus pasiones carnales y rechazaran los vicios, que dejaran la vida vengativa, oraran con fervor y no mirasen con desdén a los dictados del más allá. ¿Qué tal?
Y aquí hay... Oh, que la verga. Perdón ustedes. No sé cómo callar mi tablet. En fin. Aquí hay algunas comunicaciones transcritas totalmente del diario de Madero. Pero están firmadas, obviamente no están firmadas por Madero. Están firmadas por Raúl. O sea, como si fuera... Porque a través de la pluma de Madero se comunicaba. Exacto. Raúl, Monterrey, enero 7 de 1902. Hace mucho pinche calor. Hace calor. Tragan una cerveza. Saquen la pinche carnita asada. Raúl. Tigres campeón. Tigres campeón. Queridos papá y hermano. Papaya. Papaya. Quería hablar con ustedes para decirles que deben de pensar seriamente cómo alivianar un poco al pobre pueblo de San Pedro en el que la falta de trabajo ha causado tanta ¿San miseria. Pedro en Monterrey? Uh-huh. ¿De donde salió Samuel García? ¿Eh? No creo que sea una coincidencia. Ya con el comedor público que han ayudado a sostener han causado un gran alivio. A los pobres que no pueden trabajar, pero a los que sí lo pueden hacer y que no lo consiguen, a esos que han hecho por ellos. ¿Ustedes creen que su obligación en este mundo es hacer bien? Pues bien, entonces, ¿por qué no se preocupan en cumplir con sus obligaciones? El vato cagoteándolos, ¿no? Así de... Tú te crees muy verga porque redondeas en el Oxxo, ¿no, pendejo? Ajá, a ver, dona todo tu dinero. Todo. Porque además tenía que hablar como regio. Claro, págale al SAT. Ustedes que son espiritistas, saben perfectamente que si Dios les ha dado una gran fortuna. No, eso ya es Madame Sassou, güey. Sí. No es para que satisfagan con ellas todas sus necesidades reales y ficticias. Digo ficticias porque muchas cosas que creen ustedes necesarias lo son porque su vanidad se las ha impuesto, pero realmente son superfluas. Y ustedes deben saber que a nadie le está permitido tener lo superfluo cuando hay quien falta lo necesario. Les tiró mierda por Whitexicans, güey. Sí, güey, básicamente les dijo, mira, pusiste un comedor, pero no pusiste dos. No. No, la neta está bien cabrón, güey. Porque esto es de los diarios espiritistas de Madero. Y te permite ver un poquito como de la convicción de Madero. Volvemos a lo mismo. Ya sea porque en realidad su hermano lo cagoteó y le dijo, eres un pendejo. O porque el Madero mismo, cuando estaba en trance, dijo, eres un pendejo. Soy un pendejo. O sea, está muy cabrón, de cualquiera de las maneras. ¿Qué hiciste con el dinero que no era tuyo? ¿No te hice también la gracia, el favor especial de mandarte uno de mis agentes para que te instruyera, para que abriese los ojos y te guiara en tu camino? ¿Por qué no lo escuchaste? ¿Por qué no dedicaste media hora todos los días en reflexionar sobre lo que él te hubiera dicho para buscar el modo de poner en práctica sus consejos, que eran órdenes mías? Analicen su vida y vean cuán poco bien hacen. A la verga. Güey, yo tengo una pregunta, güey. ¿Por qué si este cabrón era tan listo, se murió? Es algo curioso que es donde digo, no me voy a adelantar. Ok. Ya llegaremos a ese punto. José María Galicia Rosario Parras. Este es el otro espíritu. Este es Pepe Madero. Junio 26 de 1902. Querido hermano, lo que quiero recomendarte es que no te duermas en tus laureles. Y no porque tienes tu facultad mediúmnica bastante desarrollada, dejes tantos días sin hacer uso de ella. Pues si sigues así, si no escuchas mis consejos, puedes perder tu facultad o lo menos entorpecerte en su uso. Es pues muy conveniente que todos los días practiques un rato y evoques a toda clase de espíritus para que les hagan el bien y que puedas hacerles dándoles buenos consejos. Para que cada día te ejercites más y desenvuelvas más tu facultad, a bien de que puedas abarcar mayor número de sujetos que tratar y seas apto para recibir comunicaciones de distintas clases. Un espíritu al día es la clave de la alegría. Básicamente le están diciendo dos cosas. Tienes que ayudar a la gente pobre. Simón. No te creas una verga. Sigue trabajando tus aptitudes mediúnicas porque todavía hay cosas que te tenemos que decir. El Madero encontrándose, abriendo su diccionario, su diario. Ajá. Y unas letras grabadas con sangre y fuego que decían: no te sientas un culo, acuérdate que eres mi perro. Güey, básicamente eso le dijo su hermano desde el más allá. Es como, cabrón, te quemaste con la puta lámpara de petróleo. ¿Qué me vas a venir a decir a mí, cabrón? No mames. A partir de 1907, el espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, anuncia a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro mono. Puta madre. Solía retirarse a lugares solitarios. Además lo dijiste con una convicción, güey.
De otro chango. De otro chango. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho Australia. No estaba en Australia, estaba en Coahuila. Se iba a su rancho. Se iba a su rancho, tal cual, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. ¿Cómo no te vas a echar la siesta? Eres un hacendado, cabrón. Ve a este cabrón, güey. No bebía ni fumaba y a pesar del titánico esfuerzo, Madero no mostraba momentos de flaqueza y debilidad. Ah, no, perdón, Madero sí mostraba momentos de flaqueza y debilidad. Güey, pues es que ve, el vato se dormía tarde, desayunaba temprano, no mimía la siesta, güey. Ayunaba, ya dije ayunaba, pero pues es que me caga ayunar, güey. El vato no bebía, no fumaba, no jugaba, o sea, su única labor era estudiar y volverse un medium todavía más cabrón, güey. Cuando tenía estos momentos de flaqueza, José, obviamente, lo reprendía, le advertía de la enorme responsabilidad que pesaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias si generaría si fracasaba. Las comunicaciones entre 1907 y 1908 registraron términos como lucha, justicia, patria. José llamó a Madero soldado de la libertad. Soldado del amor. Patriota. Soldado de la libertad y el progreso y luchador infatigable por la causa de la libertad. Campeón, pantera, leyenda, ídolo. Sí, monumento. Espalda plateada, monumento. ¿Cómo no se te va a subir, güey? Verga con chanfle. Güey, ¿cómo no se te va a subir, güey? O sea, todos los días te están diciendo, eres una verga, cabrón, eres una verga, güey. Tú puedes, güey, eres una verga, güey. Estás chiquito, pero tú puedes, güey. La preparación Pero más chiquito estaba Juárez, cabrón. Exacto, güey. Y mira, está cabrón, güey, también. La preparación espiritual también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendaban la lectura de México a través de los siglos y otras obras clásicas de la historia mexicana. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. Madero se entregó a la misión que, según la doctrina espiritista, le había encomendado la Santísima Providencia. O sea, él, volvemos a lo mismo, ya creía en un bien mayor, en un propósito mayor. O sea, este güey había encontrado para lo que venía al mundo. Qué cabrón que terminó, o sea, su carrera y su vida terminó yéndose hacia el lado político-militar en México, cuando bien pudo haber sido hacia el lado santificado, güey. Un pinche líder de secta, ¿no? Simón. Que es un poquito lo que me gustó un poquito de entender a Madero, güey. El güey no tenía por qué. No tenía ni una sola razón por qué emprender algo que le costó la vida. Pero, pues aquí vamos entendiendo un poquito sus razones. Y como dices, podría también haberse deformado y el tema como casi mesiánico, ¿no? De yo soy el líder, yo soy el que habla con los espíritus, Dios habla a través de mí. El Mesías de Coahuila. Exacto. Yo soy el Pantera, el Monumento, el Viagrasola, güey. O sea, pero no, güey. San Pedro, octubre del 21 de 1907. Esto se lo volvió a decir su hermanito, José Madero. Ah, no, José Madero no es su hermano, Raúl Madero. La lucha se acerca. Para ti realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo que tienes en preparación. El plan de San Luis. Spoiler. Antes de la lucha, pueden adquirir un gran desarrollo de todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera acomedida sea mortal para tu enemigo. Me lo imagino entrenando como One Punch Man, ¿no? De que el vato mientras habla con espíritus, de que haciendo 500 sentadillas diarias y poniéndose mamadísimo. Si se quitaba su pinche chalequito, el güey estaba como Mishima, güey. Un montaje de Madero ahí en su hacienda en Berguisa, güey. Sí, güey, con... ¿Cómo se llama la rola con la que Rocky está entrenando en Siberia, cabrón? Con Burning Hearts, güey. Ajá, güey, de que aventando ruedas de tractor, güey. Mientras un espíritu le cantaba en la oreja, Two Worlds Collide, Rival Nations. Bueno, pues le cantaba rolas de ese momento, ¿no? De Mambrú, se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. Y el Madero, entrenando con el himno nacional de Mexicanos al grito de Mira el bicepsiño, pata de cienes de oliva, Cameron. Sí, agarrándose a golpes una pinche bolsa de azúcar con la cara de Porfirio Díaz, güey. Sufragio efectivo, no reelección, hijo de puta. Jab, sufragio, gancho, no reelección, gancho recto.
pues le dice que si empieza la lucha débilmente, será la derrota a donde marcharás con seguridad. Y aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte, habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte y después tu voz no tendrá el mismo peso y tú dejarás incompleta tu obra. ¿Esa es la primera o no es? Básicamente, le dijo, la cagas, no se puede, güey. No hay oportunidad de fallo, güey. Güey, es que ¿a poco no te emociona, güey? Dices, güey, neta, verga. ¿viste la película de Madero y los fantasmas? Maderos y los fantasmas, con el güey. fotomontaje, güey. Ajá. Raúl Madero ahora le decía, cuál feliz me siento al ver que en tu planeta hay seres que comparten nuestros sentimientos, que están dispuestos a luchar para que triunfe la causa de la libertad y la justicia, a fin de que el calor de estos brillantes soles germinen los buenos sentimientos que dormitan en la humanidad, se desarrollen los nobles esfuerzos que han de llevarlos a la felicidad suprema, a la felicidad dentro del cumplimiento de la ley. Ahora sí has vencido. Ya estas son de las últimas. En esta época, cuando tu espíritu está en calma, puedes estudiar la historia de tu patria y de otros países con gran provecho, porque además de que puedes reconcentrarte mejor, sacarás deducciones más exactas, porque no estás bajo la influencia del ardor del combate. O sea, le dice, aprende de la historia, cabrón. Hermanito mío muy querido, tu destino es grandioso, tienes una importantísima misión que cumplir. Es preciso que en todos tus actos estés a la altura necesaria, sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual que de nosotros recibes, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no lo provienes. Culo si no. Culo si no. Esto es un gran culo si no de tu hermano muerto, güey. De tu hermano muerto que se quemó, güey. ¿Por qué le sigues haciendo caso, güey? Se quemó con una pinche lámpara de petróleo, güey. No mames. Las comunicaciones muestran con gran precisión el camino recorrido por Madero desde 1901. Su dura preparación, sus constantes caídas, las dudas, los aciertos y el éxito, hasta alcanzar el destino que lo llevó al escenario nacional, publicar la sucesión presidencial en 1910 y una cruzada democrática. Ambos acontecimientos serían parte fundamental de las comunicaciones que tuvieron con estos espíritus. Ambos hechos transformarían la historia de México. Esto es un apunte que hace la persona de la que extraje la mayoría de estas comunicaciones, que es de un documento de Letras Libres, de la revista Letras Libres, que dice, ¿por qué? Un poquito de contexto, a Madero lo empezaron obviamente cuando ya triunfó la revolución, bueno, no triunfó la revolución, triunfó la revolución de Madero y sacó a Porfirio Díaz, salió a la luz que era espiritista y lo tacharon de loco, güey. Lo tacharon de charlatán, se burlaban de él. Victoriano Huerta, que fue el hijo de puta que lo mató, que lo traicionó, se dedicó también a meter como por ahí la grilla, ¿no? De que, miren este pinche loco que habla con los fantasmas, vamos a hablar con la virgencita. O sea, básicamente, güey. Mira, todo ñengo y chiquito hablando con el sol. ¿Verdad que sí, mi virgencita santísima? Claro que sí, me dijo la virgencita, yo la escucho. Básicamente le decían que era un charlatán, que era un excéntrico, y esto sí le quitó mucha credibilidad, güey, a Madero. Pero, como dice esta persona, que puta madre, ¿cómo se me fue a olvidar poner su nombre? Alejandro Rosas Robles, en su publicación de los diarios espiritistas de Madero, dice: el espiritismo de Francisco y Madero no debe ni debía verse como una charlatanería o una excentricidad. Fue una creencia que marcó el rumbo de todos los actos de su vida pública y privada. Su fe en la democracia, la defensa de la libertad y su respeto por la dignidad humana abrevaban innegablemente las aguas de su espiritismo. De las aguas de su espiritismo. Madero siempre habló para los vivos. Solo en una ocasión habló con los muertos. Aquellos que no quisieron escucharlo renunciaron a su libertad y vieron imposiblemente su caída. Por sus creencias, que era cuando llegó a la presidencia, Madero fue denostado por la prensa y más tarde su gobierno fue desconocido inclusive por el Vaticano. Esto es más o menos así, sino que el gobierno de Huerta fue reconocido por el Vaticano antes que el de Madero. Madres. En donde nos damos cuenta un poquito, digo que no se contradice un poquito con lo de la religión, que decías, y si era tan listo, ¿por qué se murió? ¿Por qué lo mataron, no? Pues básicamente los espíritus hablaban de lo que pasaba, no de lo que pasaría. Y si hablaban de la revolución, era porque lo estaban incitando a que él llevara la revolución. No le iban a decir... Sí le dijeron que era presidente de México, pero creo que eso era más como un incentivo
Simón. Más como eres un chingón, güey, tú lo vas a lograr, güey. Claro que te puedes comprar ese Maserati, cabrón. Básicamente es eso, güey. Y entonces, pues, no demerita a sus creencias. Obviamente, yo, en lo personal, pues, no creo en ese tipo de cosas. Pero sí creo que... Y creo que eso lo hace todavía más chido, güey. Que no eran cosas del más allá. Era Madero. Era lo que traía Madero en la mente y que quizás, si no hubiera sido por el espiritismo, no lo hubiera sacado. No se hubiera animado a escribir estos y a animarse a luchar por el pobre, a luchar por el desvalido, a ver que México no está bien, güey. El país no está bien, güey. Y a empezar una revolución, ¿sabes? Entonces eso se me hace todavía más perro, a creer que un espíritu se lo dijo. Era el propio Madero. Sí, porque a final de cuentas el vato era un whitexican con la vida resuelta, güey. Por una u otra cosa tuvo este shock en el cual fue como, güey, pues haz más de lo que tienes, güey. O sea, bien podrías solo quedarte como estás, pero bien podrías hacer un chingazo. Sí, digo, más de cosas, y este güey hizo un overkill, o sea, porque muchos, haz más de lo que tienes es llevarle Starbucks a los pinches indigentes. Ajá, Pizza Friday. Ajá, perdón por decir pinches indigentes, se me sale natural. Llevarle... Ser un patrón culero que lleva pizza los viernes. No, o sea, como esta raza que, le llevé despensas a Doña Mari y lo subí en Instagram. Simón. Madero hizo un overkill, ¿sabes? Sí, dijo, vamos a derrocar una dictadura. Que estoy casi seguro que él tenía el presentimiento de que eso lo iba a llevar a la muerte, güey. Pues, o si ubicas, o sea, lo que dicen, habla también mucho de... A partir de esto que leí, como que muchas cosas que he escuchado de Madero me han hecho como admirar mucho su figura, que cuando lo van a matar en Lecumberri, él lo sabe, güey. Que es cuando de que quiero que caminen hacia allá, hacia la puerta trasera, y que le dice a Pino Suárez, no hay puerta trasera, carnal. Y que literal se despiden, güey. Se dan la mano de chingó a su madre. Perdón por escupirte. Ay, no sé. Es una lágrima. Ajá, chingó a su madre. Nos vemos en la otra vida, güey. Aquí aventaron la perinola y cayó. Quizás también su creencia en los espíritus hizo que no tuviera miedo a la muerte. Mientras Pino Suárez, no mames, como que no hay puerta trasera, no me digas eso, presidente. No mames, uy, Virgen Santa, Dios mío, Huerta siempre fue mi amigo. El pinche enano, que el pinche enano que habla con fantasmas, que... Yo estoy dispuesto a entregar a todos. No, no es cierto, no me consta que Pino Suárez era un puto traidor. Sí. Solo era un puto. Se lo chingaron. Por no rezar. Así, por no hablar con espíritus. Por no hablar con los muertos. Y esa fue la historia de Madero y los espíritus. Verga, güey, se me hace muy cabrón lo oculto dentro de la política mexicana. ¿Qué tantas historias así no hay, güey? Un chingo, güey. O sea, lo que decíamos, pues mamamos con que Benito Juárez es masón. Pero sí era, güey. No, yo no mamo, pues era masón. Sí era, güey, pero además, simplemente si nos ponemos a escarbar también como en las historias detrás de los insurgentes, por ejemplo, en la independencia de México, güey. O inclusive más cercano, güey, el PRI setentero y todo lo que había detrás de ellos, güey. Está muy cabrón. Que es cuando dicen que la política es amoral y no religiosa. Es como, dude, Madero, que era una persona que cambió el país, creo que para bien. El fundador de la política moderna en México. Uh-huh. O sea, de una u otra manera. Era espiritista y guiaba... O sea, también está cabrón. Guiaba sus decisiones políticas en lo que él creía era lo que le decían los espíritus. No tomes tan a ligera... Y perdón que me ponga un poquito político. Perdón usted que me ponga político. No tomes tan a la ligera que AMLO en las mañaneras saca sus escapularios. Sí. Porque lo veremos como, ay, mira qué cagado. ¿Quién te dice que su religión no está dictando mucho de las decisiones que está tomando? Sí. Y puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Pero lo que está cabrón es que más allá de bien y mal, cómo impacta en la misma persona que lo profesa. Uh-huh. O sea, sí también en el exterior, pero en la misma persona le cambia el paradigma de un güey. Puedo seguir los valores de una religión tradicional o esta madre me puede transformar a tal punto en el que me vuelvo una figura histórica, güey. Pero algo que no hay que quitar es que las figuras históricas son figuras humanas. Y esto es parte de humanizar a las figuras históricas. Exacto. Porque nunca nos hablaron del trasfondo de Madero. Es más, ni siquiera nos dicen que Madero era rico. Porque no conviene a la narrativa decir que Madero era rico. Claro. Porque era como... No, la Revolución Mexicana salió del pueblo. No es cierto. Pero está muy culero, güey, porque... No siempre. Ni te dicen que Madero era rico, ni te dicen que Zapata era un indígena, güey. Uh-huh. Te dicen, no, pues era un güey como tú, ahí de la colonia, güey. No, güey, ninguno de los dos. Uh-huh. Exacto. Entonces, a veces entender que son humanos lo vuelve, al menos para mí, lo vuelve más real. Claro, güey. Porque dices, esta persona realmente no era tan distinta como algo que yo puedo ver ahorita. No es un ser inmaculado.
no es este ser que de la nada dijo, vamos a levantarnos en armas y que era del pueblo, y son situaciones, pues, y son momentos. No, güey, no mames. Como este momento, que es el mejor momento para seguir a Lechubiza en redes sociales. @Lechubiza en Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en todas las redes sociales que puedan existir. En las que no estemos, avísenos y nos abrimos un perfil. Y el podcast lo pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en iMox, en YouTube, que poquito a poquito va llegando más gente a nuestro YouTube, güey. Sí, y tiene la ventaja de que, pues, además de que pueden ver nuestras hermosas caras, pues ahí está que su caja de comentarios, que su chistecín, que tu recomendación de otros contenidos más rápidos. Y, en serio, si eres de las personas que semana a semana escuchan nuestro podcast, te quiero mucho. Te queremos un montón. Es mi razón por la que todavía no me convierto en un espíritu para que Madero hable con él. O por la que no nos hacemos mediums espiritistas para hablar con Madero. Ajá. En el momento en el que dejen de ver este podcast, armamos una revolución. Estamos haciendo, exactamente. Los queremos mucho y les decimos, no hablen con fantasmas. No se quemen en la cocina. Ajá, aguas con las lámparas de petróleo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, son peligrosos. La gente se muere. Y luego terminas queriendo que tu hermano arme una revolución. No, pues adiós. Adiós, ese es el consejo del día de hoy. No te quemes con petróleo. No te quemes. No te quemes.